Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Hafizeh. Ella fue una princesa otomana que es apenas recordada por ser una de las hermanas del sultán otomano Solimán el Magnífico, pero al igual que muchas de sus hermanas, es un personaje un tanto misterioso del que apenas existe información, estando su vida basada en suposiciones. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos. Hafizeh Hafsa de la dinastía Osmanlí nace una fecha desconocida en la ciudad de Trebisonda, en el Imperio Otomano, actualmente en Turquía. Fue hija del sultán Selim I, pero se duda sobre quién fue exactamente su madre, aunque algunas versiones dicen que pudo ser hija de Aiseh Hafsa Sultán, una de las consortes o concubinas favoritas que llegó a tener dicho sultán, además de que fue la madre del futuro sultán Solimán el Magnífico. Se duda sobre cuándo nació exactamente la princesa. Algunas versiones sitúan su nacimiento antes de 1494, que fue el año en el que nació su hermano Solimán, aunque otras versiones sugieren distintas fechas. Incluso algunas apuntan hacia el año 1500, pero de lo que sí hay constancia es que llegó al mundo antes de que su padre se convirtiese en el sultán del Imperio Otomano, y mientras éste ejercía como gobernador de la provincia de Trebisonda, lugar donde tendría su propio harén, mientras que el abuelo paterno de la princesa, el sultán Bayezid II, era quien gobernaba en ese momento en el Imperio Otomano. En el año 1511, Hafizeh fue entregada en matrimonio a Dukakinoğlu Ahmed Pasha, un noble y político de origen albanés que fue nombrado como gobernador de la región de Anatolia. Un año después de haberse celebrado su casamiento, su abuelo, el sultán Bayezid II, falleció, convirtiéndose así su padre Selim en el nuevo sultán del Imperio Otomano, bajo el nombre de Selim I. En el año 1514, el nuevo sultán decidió entregar a su yerno, Ahmed Pasha, el puesto de gran visir, abandonando sin matrimonio como la familia de su esposo la región de Anatolia, para instalarse en la ciudad de Constantinopla. De este matrimonio no nacería ningún hijo, aunque se cree que su marido, Ahmed, sí llegó a tener un hijo llamado Mehmed con otra consorte o concubina. En el año 1515, su marido acabaría siendo acusado de traición y sería ejecutado por orden del sultán en la provincia de Amasya. Hafizeh se encontraba en la ciudad de Constantinopla cuando recibió la noticia de la ejecución de su esposo, aceptando la decisión de su progenitor, ya que al ser una princesa otomana, de ella se esperaba que guardase lealtad a su familia y que no cuestionase para nada las decisiones del sultán. Según dicen algunas versiones, tras enviudar, Hafizeh fue casada rápidamente con otro hombre, pero esto es motivo de discusión entre distintos historiadores, debido a que hay muy poca información al respecto, y los cónyuges que tuvieron las hermanas del sultán Solimán son confundidos entre sí. Por ejemplo, algunas versiones aseguran de que se casó con Iskandar Pasha, quien fue el marido de su hermana Hatice, o con Çoban Mustafa Pasha, quien también fue un supuesto esposo de su hermana Hatice y de su otra hermana Sezade, muriendo este hombre en el año 1529 durante el asedio a la ciudad de Viena. Hay numerosas versiones sobre quién pudo ser su segundo marido, incluso algunos aseguran de que se casó hasta en 3 ocasiones,
pero la versión que parece más realista es que la princesa se casó en el año 1522 y en segundas nupcias con un hombre llamado Bosnak Mustafa Pasha, con quien llegó a tener un único hijo llamado Sultanzade Kara Osman Shah Pasha. Se cree que este hombre murió antes que Hafizeh, pero se duda seriamente si la princesa se volvió a casar una tercera ocasión. Según algunas versiones, se casó en terceras nupcias con otro hombre, del cual se barajan distintos nombres. En cambio, otras teorías aseguran de que no se casó de nuevo, permaneciendo así cerca de su familia y de su hermano, el sultán Solimán, quien se convirtió en el nuevo sultán del Imperio Otomano bajo el nombre de Solimán I el Magnífico, tras el fallecimiento de su padre, el sultán Selim I, en el año 1520. Fuera como fuese, Hafizeh vivió el resto de su vida en la ciudad de Constantinopla, donde es muy posible que tuviese su propia residencia, además de estar bastante presente en el harén de su hermano el sultán, hasta que finalmente falleció el 10 de julio de 1538. Sus restos mortales descansan en la mezquita de Yavuz Selim, en Estambul, en Turquía. No hay mucho más que decir sobre Hafizeh. Ella fue la típica princesa otomana que fue casada por los intereses del sultán con hombres de su confianza o con gobernantes de algunas de las provincias que formaban parte del Imperio Otomano, siendo una manera de compensarlos por sus servicios prestados. Pero como era habitual en dicho imperio, las traiciones estaban a la orden del día y era algo bastante común, ya fuese porque realmente existía tal traición o por acusaciones falsas, debido a que muchos condenados a muerte fueron víctimas de intrigas palaciegas. Pero independientemente de ser culpables o no, las princesas otomanas tenían que guardar lealtad al sultán, más que a su propio marido o hijos, teniendo que aceptar todas y cada una de las decisiones del sultán, pese a ir estas contra sus deseos e intereses, algo que aceptó buenamente Hafizeh como hermana que era del sultán. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Hafizeh. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Emilia Olmos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan guardado gran lealtad a sus hermanos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.